El mercado de valores de Estados Unidos acaba de protagonizar su más rápido ascenso del 10% desde mayo de 2025, tras lo que no es más que un frágil alto el fuego en la guerra de Irán. De hecho, solo hemos visto al mercado subir un 10% tan rápidamente en otras 4 ocasiones desde 2009, en abril de 2020, en enero de 2019, en octubre de 2011 y en marzo de 2009. Todos y cada uno de estos rallies fueron seguidos por un rally alcista bastante mayor en las bolsas en los meses posteriores. Mientras tanto, acabamos de recibir el último dato de la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y no presenta un panorama alentador. Esta es una encuesta que nos indica cómo percibe la gente el futuro de su propia situación financiera y de la economía, y actualmente se sitúa en niveles más débiles que en el corazón de la gran crisis financiera. Por tanto, la guerra de Irán no está ayudando a que la gente de a pie sea más optimista sobre la economía, al contrario de lo que los inversores parecen estar descontando en el mercado de valores. Y así, para muchas personas, esta rápida subida del mercado de valores de Estados Unidos parece falsa. Se percibe como un último coletazo del mercado a la espera de una fuerte reversión y vuelta a la realidad. Esa es, ciertamente, la opinión que muchos titulares de noticias están reflejando ahora mismo. Al inicio de la guerra en Irán, el mercado de valores sí cayó. Las acciones corrigieron aproximadamente un 10% a medida que los precios del petróleo se disparaban. La razón parece evidente. Existían preocupaciones reales y legítimas sobre la posibilidad de que una recesión económica tuviera lugar a consecuencia del shock del petróleo. Hoy por hoy, ha habido intentos de reabrir el estrecho de Hormuz y lograr un alto el fuego en Oriente Medio, lo que ha frenado el alza de los precios del petróleo y aparentemente se han despejado todas las dudas en torno a la posibilidad de que una recesión acabe ocurriendo. Así pues, la verdadera cuestión que deberíamos plantearnos es si los acontecimientos que hemos visto hasta ahora son suficientes para eliminar por completo la posibilidad de que ocurra una recesión en el próximo año. Si es así, entonces el rally del mercado de valores podría ser duradero después de todo. Y si no, esto sería probablemente el último canto de cisne. La característica más importante de una recesión, según la propia definición de la Oficina de Investigaciones Económicas, es el aumento del paro. En cada una de las recesiones documentadas en los últimos 50 años, vimos que el desempleo aumentó considerablemente. Y si observamos qué ha estado ocurriendo con la cifra de desempleo durante los últimos 2 años, también ha estado subiendo. Si bien no lo suficiente como para ser clasificada como una recesión, sí lo bastante para indicarnos que la economía se ha estado debilitando, y claramente suficiente para que el ciudadano de a pie se muestre muy pesimista sobre el futuro de la economía. Pero lo peor es que esto estaba ocurriendo antes del estallido de la guerra en Irán, antes del shock del petróleo. A nivel superficial, es un indicador bastante preocupante porque a lo largo de la historia, grandes incrementos en el precio del crudo han venido acompañados con frecuencia por un incremento en el desempleo. Este fue el caso en 2008, en 2001, en 1990 y en los años 70 y 80. Sin embargo, lo más asombroso de lo que está ocurriendo hoy es que han pasado 2 meses completos desde el inicio de la guerra en Irán y la tasa de paro ha empezado a girar de nuevo a la baja. En otras palabras, el mercado laboral no se ha debilitado tras el shock del petróleo. En todo caso, se ha fortalecido. Y no se trata solo del nivel de desempleo. También lo estamos viendo en otros datos del mercado laboral, como las peticiones de subsidio por desempleo, que indican cuántas personas están solicitando la prestación de desempleo cada semana. Durante los últimos 2 meses han marcado nuevos mínimos a pesar del repunte del petróleo. En este momento, usted podría estar preguntándose ¿qué demonios está ocurriendo? Y esto nos recuerda que el petróleo no es la única variable macroeconómica a la que debemos prestar atención. Sí,
El petróleo es un factor crítico a tener en cuenta, especialmente cuando experimenta oscilaciones extremas en su precio. Sin embargo, existe otro elemento clave a vigilar, y es la Reserva Federal. Se trata de la institución financiera más poderosa del mundo, que controla la oferta de la moneda de reserva mundial. Es únicamente al comparar estos dos factores de enorme relevancia entre sí cómo podemos obtener una imagen precisa de la probabilidad de que se produzca una recesión en los próximos meses. La Reserva Federal ha venido recortando su tipo de interés durante el último año y medio a un ritmo constante, con el objetivo de estimular la economía, en respuesta a la debilidad observada en el mercado laboral y a la baja confianza del consumidor que comentamos anteriormente. La investigación académica sugiere que existe más o menos un desfase de un año y medio entre el momento en que la Reserva Federal reduce su tipo de interés y el momento en el que el efecto se traslada realmente a la economía. Podemos verlo con claridad al superponer la tasa de paro y desplazar hacia adelante el tipo de interés de la Reserva Federal un año y medio. En general, cuando la Reserva Federal está recortando los tipos de interés, en el año y medio posterior, la tasa de desempleo tiende a caer. Y de manera análoga, cuando la Fed está subiendo los tipos de interés, en el año y medio posterior, el paro tiende a subir. Así, obtenemos un esquema orientativo de lo que cabe esperar de la tasa de paro en el próximo año y medio. Y aquí empezamos a ver con mayor claridad por qué el desempleo ha comenzado a cambiar de signo recientemente. Estamos entrando en el punto óptimo donde los recortes de tipos de interés de la Fed de los últimos 2 años están empezando a surtir efecto. De modo que, incluso si la Reserva Federal frena la bajada de tipos hoy, esta tendencia de un mercado laboral más fuerte podría continuar siempre que no tengamos algún tipo de shock importante en la economía. Volviendo a las dos fuerzas principales que estamos evaluando, la política monetaria de la Reserva Federal está claramente estimulando la economía en estos momentos. La cuestión es si estamos ante una fuerza lo suficientemente potente como para contrarrestar por completo el shock de la energía. Para responder a esa pregunta, podemos echar un vistazo a nuestro indicador favorito del ciclo económico, la curva de tipos. Es uno de los indicadores macroeconómicos más poderosos que existen, porque cuando superponemos la tasa de desempleo, observamos que encaja de forma prácticamente perfecta. La razón por la que funciona tan bien es que la curva de tipos es un reflejo de cómo el mercado de bonos del Tesoro está valorando la fortaleza de la economía en Estados Unidos. Cuando la curva de tipos experimenta un aumento de la pendiente, nos indica que los inversores en bonos están anticipando debilidad económica. Esto suele ocurrir cuando la tasa de desempleo está subiendo y durante las recesiones económicas. Cuando la curva de tipos experimenta el denominado aplanamiento, el mercado de bonos está anticipando que la economía se va a fortalecer, algo que normalmente se asocia a un mercado laboral más sólido. Lo más interesante es que si hacemos zoom en la recesión de 1990 y superponemos el precio del petróleo, vemos que la crisis del petróleo de 1990, a raíz de la invasión de Kuwait, vino acompañada de un fuerte aumento de la pendiente de la curva de tipos. En otras palabras, tras el shock del petróleo, los inversores en bonos estaban descontando una mayor probabilidad de una economía futura más débil. Exactamente lo mismo ocurrió, por ejemplo, en 2008, donde el fuerte movimiento alcista del petróleo terminó provocando un aumento de la pendiente de la curva de tipos, ya que el mercado de bonos anticipaba un debilitamiento de la economía y aceleró el camino hacia la gran crisis financiera. Si observamos la situación hoy, es notablemente distinta. Cierto que la curva de tipos se había estado acelerando en los últimos 2 años, a medida que el desempleo aumentaba, pero en los últimos meses hemos visto, en realidad, cómo la curva de tipos se ha aplanado ligeramente, y esto a pesar de la fuerte subida del precio del petróleo. En otras palabras, el mercado de bonos no está en absoluto tensionado por la posibilidad de una recesión como ocurrió en 1990 o en 2008.
Si realmente nos encontrásemos camino de una recesión en los próximos meses, la pendiente de la curva de tipos estaría aumentando fuertemente, justo como sucedió en aquellos episodios. Lo que estamos observando ahora mismo no encaja con esto, y de hecho sugiere que probablemente no se vislumbra recesión en los próximos meses. Que esto sea así, ¿significa que debemos esperar un periodo sin recesión de varios años? No tan rápido. El propio hecho de que la economía aguante y de que el mercado laboral se esté fortaleciendo a pesar del repunte del precio del petróleo podría convertirse rápidamente en un problema, porque incrementa significativamente el riesgo de una mayor inflación. En nuestra opinión, mientras la probabilidad de recesión en los próximos meses ha caído de forma significativa, la probabilidad de una inflación más alta, por el contrario, ha aumentado sustancialmente, ya que todo esto está ocurriendo justo cuando los precios de las materias primas se encuentran en un punto de inflexión importante. Esta es la tasa de crecimiento de los precios de las materias primas en un periodo de más de un siglo. Suelen oscilar arriba y abajo de forma muy cíclica y actualmente están girando al alza desde una fase bajista de una década que ha estado impulsada por una oferta elevada y una demanda reducida. La década de 2010 fue un periodo en el que la asignación de capital se concentró en el software y aplicaciones, en lugar de en bienes tangibles reales. Esto también ocurrió en la década de 1990 con el capital asignado a Internet. Pero ahora estamos pivotando hacia un mundo donde el capital empieza a buscar materias primas reales y tangibles. El mundo se está desglobalizando. Los conflictos militares están generando restricciones de oferta y el excesivo gasto público está añadiendo leña al fuego, como ya ocurrió en los años 2000, en los 70 y en los 40. Este repunte en los precios de las materias primas será inflacionario y creemos que aún tiene un recorrido significativo por delante. Por el momento, esto no es un problema, pero podría convertirse rápidamente en uno muy gordo, ya que una inflación mayor acabaría obligando a la Reserva Federal a subir de nuevo los tipos de interés, y eso supondría el golpe de gracia para la economía. No pretendemos ser alarmistas. Esta es nuestra sincera opinión, y queremos asegurarnos de que nuestra audiencia presta atención a los datos correctos. Pero, ¿qué significa esto en cuanto a nuestra asignación de capital dentro del S&P 500? En los próximos meses, la fortaleza de la economía podría seguir impulsando al índice de manera considerable. Ahora bien, si nos dirigimos hacia un entorno similar al de los años 2000 o los 70, el mercado podría volverse mucho más volátil. Ahí es donde los inversores a largo plazo deberían estar preparados para comprar en las caídas importantes. Es en estos momentos cuando surgen las oportunidades de inversión a largo plazo más extraordinarias. En juego de mercados, estamos incrementando de forma significativa la exposición a inversiones que pueden comportarse mejor en ese tipo de entorno económico. Por ejemplo, el índice de acciones de recursos naturales ya ha superado en rentabilidad al S&P 500 en más de un 30% en el último año. Y esto es solo el principio. Esperamos que este índice continúe superando al S&P 500 incluso en las subidas, pero también que siga mostrando un comportamiento sólido cuando el S&P 500 cae, prácticamente lo que hemos observado durante el último año. Podríamos simplemente replicar el índice para ganar exposición, pero hay determinadas acciones dentro de ese índice que van a ofrecer una rentabilidad considerablemente superior si se sabe dónde buscar. Tomemos esta acción como ejemplo, a la que denominamos nuestra jugada de reserva de uranio de clase 1. Se trata de una compañía que está incrementando sus beneficios en estos momentos a un ritmo histórico, dentro del actual mercado alcista del uranio que atravesamos. Ya ha subido un 200% en el último año, triplicando su precio y superando de forma sobresaliente al índice de recursos naturales, por no hablar del S&P 500. Y justo ahora se encuentra en las postrimerías de una nueva gran ruptura técnica. No se trata simplemente de un tramo adicional al alza. Creemos que las verdaderas rentabilidades están a punto de producirse en esta acción.
Además, tenemos otras compañías que estamos analizando en este momento, algunas ya incluidas en nuestra cartera, próximas a desplegar movimientos relevantes. Por ello, hemos preparado esta invitación especial para tiempos de guerra con el fin de que pruebe nuestra suscripción por una fracción del precio habitual y así pueda aprovechar estas oportunidades antes de que sea demasiado tarde. Esta oferta solo estará disponible durante unas pocas horas, ya que supone un descuento muy significativo respecto al coste habitual. Puede hacer clic en el enlace de la descripción del vídeo para acceder. Le esperamos pronto a bordo. Gracias por seguirnos.